Amigas y amigos, hoy vamos a hablar del bandolerismo en Andalucía, en Málaga y en Andalucía. La semana pasada, en el capítulo anterior, hablamos a modo introductorio de lo que fue el bandolerismo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar más particularmente sobre algunos de aquellos protagonistas. Como ya recordarán, en el capítulo anterior estuve comentando que por aquí, por Málaga y por toda Andalucía, pasaron una serie de viajeros, algunos rusos y otros, los más ingleses y franceses, que escribían unas crónicas de sus viajes que luego lo mandaban a sus países, y estos se publicaban en una revista que era muy del gusto de las señoritas de entonces. Pero estos viajeros, entre ellos estaba por ejemplo Washington Irving, fíjense, que era el que escribió sobre cuentos de la Alcazaba, o Richard Ford, etcétera, etcétera, pues hablaron de los bandoleros y le otorgaron pues un halo, digamos, de romanticismo, de bandoleros bondadosos, que nada tenía que ver con la realidad. Yo os puedo decir que después de todo lo que yo he investigado y he estudiado sobre los bandoleros, tan solo me encontré con uno que podía asemejarse a lo que estos hombres hablaban. Este hombre era el conocido como Manuel Melgares Ruiz, popularmente conocido como el Melgares. Aquí este hombre sí podríamos decir de él que fue un bandolero de aquellos bondadosos. Pues bien, Manuel Melgares Ruiz, Melgares, era malagueño, nació en el cortijo de sus padres, que estaba en lo que se llamaba el Barranco de los Picos, en el Barranco del Güí, el cortijo de los Picos, allí por la zona de Torrox. Posteriormente se trasladó a vivir a Algarrobo, en la calle Camino Viejo de Vélez. Pero su vida, digamos que transcurrió prácticamente por toda la Zarquía. No digo que no saliera a otros sitios, pero normalmente se dedicó a esta zona. Allí, en esta casa de Algarrobo, vivía su esposa, y claro, pues es donde él más acudía. Se dice que Manuel o Melgares era un hombre alto, robusto, elegante, bien parecido, y con una educación exquisita. Era un hombre, pues, entre otras cosas, bueno, una cosa que entonces no se daba mucho: él sabía leer y escribir, y sabía de cuentas y de todo. Era un hombre que estaba muy instruido. Pero este hombre, al contrario de los otros, digamos, bandoleros que se echaron al monte, este hombre no lo hizo ni porque tuviera problemas con un terrateniente, ni porque tuviera problemas de amoríos, ni porque hubiera matado a alguien. No, él se tiró al monte porque tenía una clara adicción al juego, y esto le llevó a contraer grandes deudas, y la justicia lo perseguía por esta razón. Al final él determinó tirarse al monte, y allí, pues, digamos que hizo sus fechorías, que las hizo. También hay que decir que a este hombre prácticamente no se le conocían delitos de sangre. Tan solo podemos comentar uno, que ahora ya lo comentaré, y por lo tanto era un bandido un tanto especial. En una época de su vida, Manuel Melgares se unió a la partida del Visco del Borge, que este sí que era un despiadado y sanguinario bandolero, que, bueno, cuando mentaban el nombre del Visco del Borge, pues la gente se echaba a temblar, porque era totalmente cruel.
Este Visco del Borge tenía su partida y entre su partida, pues digamos que adoptó a Melgares. Y claro, Melgares, que era un hombre muy inteligente, muy bien preparado, pues pronto se hizo el lugarteniente del Visco del Borge, del Visco y de toda aquella cuadrilla. Entonces empezaron a hacer una serie de delitos, pero siempre que intervenía Melgares, los delitos normalmente no era de sangre. Cuando había sangre por medio lo habían hecho otros, pero él huía de eso, de los delitos de sangre. Entonces él lo que se dedicaba era a extorsionar a los terratenientes y de ahí sacaba, digamos, sus ganancias. Bueno, pues independientemente de las fechorías que cometiera con esta partida del Visco del Borge, a Melgares se le conocen otros hechos que son pues un tanto ya legendarios, ¿no? Se sabe de que Melgares tenía, digamos que tenía la protección de un alto político de aquí de Málaga, que era don José Ramos Ramos, un político del siglo XIX, que pues de alguna manera lo protegía. De hecho, muchos de sus delitos quedaban impunes porque él trataba de taparlos. Bueno, un día, una de estas cosas curiosas que se comenta, se produjo unas elecciones en la Sarquía de Málaga, donde se presentaban varios candidatos y entre ellos este Ramos Ramos, el amigo de Melgares, que parece ser que salió mal parado en aquella votación. Entonces una comitiva, digamos, dirigida por el Marqués de Larios, en una diableza, la diableza son las diligencias que dirían los americanos, pues se dirigió a Málaga con la urna donde se habían puesto los votos, y la idea de validarlos aquí en Málaga. Pero por el camino Melgares asaltó a esta diligencia, a esta diableza, y les robó la urna con todos los votos. Ni que decir tiene que aquello causó un revuelo grande y aparte unos problemas burocráticos, porque ya habían hecho las elecciones, ahora no sabían quién había ganado y tal, aunque prácticamente era de dominio público, y Melgares pues hizo desaparecer esto, con lo cual pues tiempo después hubo que repetir las elecciones y tal y tal. Bien, también hay otra de las leyendas que se le conoce, que de ahí viene lo de que he dicho yo, que tenía por lo menos un delito de sangre, y es que en una partida de cartas que estaba jugando, eso era intrínseco en él no podía, él era un adicto al juego, y aquel día no tuvo otra cosa que jugar con otro bandido que se llamaba, le decían el Tiznao. Estaban allí jugando a las cartas con cuatro de sus compinches, y Melgares estaba solo. En un momento dado, Tiznao, que veía que perdía, acusó a Melgares de que estaba haciendo trampas. Y como en las películas estas que vemos del oeste, pues los dos se ensalzaron allí en una pelea, y en un momento dado Tiznao sacó la navaja y Melgares, ni corto ni perezoso, ya digo que era un hombre bastante robusto, era un hombre fuerte, cogió al Tiznao del cuello y del torso y lo tiró, yendo a caerse por una ventana, muriendo al instante al caer al suelo, porque era una ventana que estaba alta, ¿no? Y cayó al suelo muriendo al instante. Los compinches del Tiznao, cuando vieron la actitud de Melgares, que ya tenía también su fama de bandolero,
pues depusieron sus armas y se largaron del sitio. Aquello también corrió como el poderío de este hombre, de Melgares. Pero sin duda lo que más se comentó fue el hecho aquel hecho que protagonizó cuando un día, estando en su casa de Algarrobo, vio como un comisario del gobernador llegó allí a Algarrobo a cobrar unos impuestos. Los impuestos aquellos eran muy altos, y especialmente porque además se los cobraban incluso a quien no tenía ni para comer, lo cual era totalmente injusto. Melgares, cuando le comentaron lo que había pasado, pues él le dijo a los vecinos de Algarrobo no preocuparse, que ese dinero se os devolverá, y además con intereses. Eso fue lo que dijo. Entonces él salió y fue bueno, mandó un emisario a decirle al gobernador que devolviera el dinero, o bien él iría a recogerlo para entregárselo a sus gentes. El gobernador, que sabía cómo se las gastaba Melgares, pues la verdad es que se asustó bastante, tanto es que se encerró en el gobierno civil, reforzó todas las garitas, las guardias, todo para que no pudiera entrar Melgares, y bueno, pues allí estuvo sin salir muchos días del gobierno civil. Un buen día apareció un fraile allí al gobierno civil, y bueno, al de la garita, cuando le echó el acto, le dijo que él era de una congregación religiosa y que venía a pedir una limosna para esa congregación. No viendo peligro, el centinela de la garita le abrió paso y lo acompañó a presencia del gobernador. El gobernador lo recibió, el de la garita se fue, y cuando estuvieron los dos a solas, el fraile pues sacó el pistolón, pues que era, como ya habrán intuido, era el famoso Melgares. Entonces Melgares cogió al gobernador y, apuntándole con el pistolón sin que los demás lo vieran, se dirigieron al patio del gobierno militar, se subieron en un landó, en un coche de caballos, y salieron por la puerta tranquilamente hasta llegar al Rincón de la Victoria, donde Melgares tuvo retenido al gobernador. El gobernador mandó pedir que le mandaran el dinero que Melgares le había dicho, más una parte por los agravios sufridos por los vecinos de Algarrobo. Y así fue. Cuando le dio el dinero, soltó al gobernador, y este Melgares pues se dispuso a repartir el dinero entre todos los vecinos, además con la propina añadida. Aquello pues le granjeó pues la simpatía y la amistad y el cariño pues de todos los vecinos, que no sabían qué hacer para agradecerlo. Cuando lo buscaba la Guardia Civil, pues lo ocultaban o lo despistaban a los guardias para que no lo apresaran. De hecho, allí en la Sarquía ocurrió de que un día un sargento de la Guardia Civil estuvo interrogando a la mujer de Melgares para que le dijera dónde se escondía, y la mujer, pues entre otras cosas que la mujer tampoco lo sabía, pues no pudo decir nada. Y Melgares, cuando vio al día siguiente que la Guardia Civil le estaba pisando los pasos ya y casi lo iban a coger, se fue hacia el sargento en un momento dado, donde pues le pilló al sargento solo, y con la pistola le amenazó al sargento diciéndole de que dejaran a su mujer en paz, esto de cara en cara. Que no es que estaba tapado ni estaba a cara descubierta. Le dijo que dejara a su mujer en paz, que ella no sabía ni iba a saber nunca dónde él se escondía, así que a ella la dejara en paz, que si no se la vería con él. Bueno, pues 2 días después
siguen las pesquisas buscando a Melgares, y Melgares se vio un poco acorralado y se fue a ocultar en una casa donde de estas de la Sarquía, donde preparan las pasas, ¿no? Y entonces él cogió, se puso un sombrero y cogió una caja de pasas y empezó a quitarle los rabillos a las pasas, cortarle los rabillos a las pasas, como suelen hacer en estas casas de paseros. Bueno, pues llegó allí la Guardia Civil y este sargento le preguntó allí al dueño si sabía dónde estaba Melgares. Él le dijo que no sabía nada, y después fue a interrogar al que estaba cortando las pasas, que era el propio Melgares. Entonces Melgares siguió cortando las pasas, se levantó el sombrero y el guardia civil vio que era Melgares. Sin embargo, dijo: bueno, ¿y usted sabe dónde está Melgares? Y él dice: yo no sé nada. Y entonces el sargento le dijo a los compañeros: vámonos, que aquí ya lo hemos ya lo hemos hecho todo. Y se fueron y dejaron libre a Melgares. Parece ser de que este guardia civil pues sentía también alguna simpatía por Melgares y no quiso enfrentarse con él, ni posiblemente no fuera ni su intención el capturarlo. Bueno, pues esto fue otra de las anécdotas de las que tanto se cuentan. Pero ya hay que decir que la Guardia Civil lo perseguía con un gran ahínco, especialmente después de lo que había pasado con el gobernador. Y digamos que Melgares se sentía bastante acosado. Ocurrió, no sé si he dicho que Melgares nació en el año 1838, y ahora ya estamos por el año 1880 y tanto, cuando Málaga sufre una gran crisis por la caída de los altos hornos que había en Málaga, y sobre todo en la parte de la Zarquía, pues por la escasez de medios que había, puesto que la filosera había diezmado todos los campos. Entonces la Zarquía vivía una época de una gran miseria, una gran pobreza, y entonces pues allí ni los bandoleros ganaban nada, entonces ellos tenían que buscarse otras tierras. Pero Melgares parece ser que ya estaba harto de todo aquello, y pues ideó una salida para que lo dejaran en paz y ya nadie se acordara de él. Parece ser de que en una refriega había muerto un hombre, pues un poco a las hechuras de él, era también un hombre robusto y tal, y este hombre pues le desfiguraron la cara con un hacha, le desfiguraron la cara, con lo cual no era fácil de identificar el cadáver. Luego lo desnudaron y en un mantel de cocina de los que había entonces, pues lo liaron y lo enterraron en un sitio determinado. Bien, Melgares desapareció del mapa, no se sabía dónde estaba, bueno, como tantas otras veces. Y en la partida del Visco pues se dirigió a Málaga, a un burdel, y allí pues entre que se hacían los borrachos y tal, empezaron a comentar a las chicas de aquel burdel de que habían matado no ellos mismos, sino que habían matado a otros, habían matado a Melgares y que lo habían enterrado en un sitio determinado. Entonces cuando ellos se fueron del burdel, una de las chicas fue a la Guardia Civil y comentó lo que había oído. Inmediatamente la Guardia Civil se trasladó a aquel lugar y efectivamente al exhumar el cadáver que había allí vieron de que pertenecía a Melgares. ¿Por qué? Porque había cosas que lo relacionaban, no porque lo identificaran físicamente, sino había cosas que lo relacionaban con él, su arma y poco más, ¿no? Entonces la Guardia Civil dio por muerto a Melgares y ya nunca más se supo de él. La única cosa que parece ser cierta es que Melgares embarcó hacia Argentina con su esposa y una identidad nueva, y allí estuvo viviendo pues hasta que Dios quiso. Y esta es la historia que hoy os traigo, la del famoso
Manuel Melgares Ruiz, más conocido como Melgares. Espero que os haya gustado. Si es así, os ruego que le deis al me gusta, el dedito para arriba, que si conocéis a alguien que se quiera suscribir, que se suscriba, que esto nos ayuda. Y si conocéis también a alguien que le gusten estos temas malagueños, pues si podéis, pues pasarle este vídeo, que seguro que os lo va a agradecer. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta la semana que viene.